El Ministerio Conéctate a Jesús y el Centro de Tutorías y Clases Privadas TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares, presentan desde Panamá, Puente del Mundo, y Corazón del Universo, la serie Feliz para siempre para hoy lunes, título del programa, Fundamentos para la vida cristiana. Primera parte. Tema 1. La Biblia al día, sumérjase diariamente en las Sagradas Escrituras. Esta miniserie ofrece un encuentro fresco y aplicado con la palabra de Dios, nutriendo su alma y fortaleciendo su fe día tras día. Libro texto, la Biblia. Segunda parte. Tema 7. Guía de Educación Familiar Cristiana, explore los principios atemporales de la educación cristiana en el hogar. Descubra cómo cultivar valores bíblicos en su familia y construir un legado de fe para las futuras generaciones. Libro texto, la educación. Ahora, profe, vamos con el desarrollo del primer tema para hoy. La Biblia al día. Saludos, profe. Buenos días. Es un placer continuar con nuestra serie, Feliz para siempre, y hoy nos sumergimos en la agenda de los lunes con el tema número 1, la Biblia al día, enfocándonos en la fascinante carta de Pablo a los Hebreos. Resumen teológico, con un enfoque en la exégesis y la hermenéutica del capítulo 1 de Hebreos. Resumen teológico del capítulo 1 de Hebreos. Contexto general. El libro de Hebreos se dirige a una comunidad de creyentes que enfrentan dificultades y persecuciones, presentando la superioridad de Cristo sobre el judaísmo y otros elementos de la fe. La autoría del libro de Hebreos ha sido un tema de debate entre los eruditos a lo largo de la historia, y aunque algunos sostienen que el apóstol Pablo pudo haber sido el autor, no hay un consenso claro sobre su autoría. Aquí te explico algunas de las posturas más comunes sobre este tema. 1. Autoría paulina. Algunos eruditos, especialmente en la antigüedad, han afirmado que Pablo es el autor de Hebreos debido a su estilo teológico y su enfoque en la superioridad de Cristo. Sin embargo, no se menciona explícitamente a Pablo en el texto, lo que lleva a cuestionar esta atribución. Argumentos a favor. Se argumenta que el contenido y las enseñanzas son coherentes con otras cartas de Pablo y que los destinatarios pueden haber sido parte de la comunidad a la que él ministró. 2. Autoría no paulina. Muchos eruditos contemporáneos creen que Hebreos fue escrito por alguien diferente a Pablo, basándose en diferencias estilísticas y de vocabulario. El griego utilizado en Hebreos es más pulido y estilizado que el de las cartas de Pablo. Posibles autores propuestos. Algunos han sugerido a otros líderes de la iglesia primitiva, como Apolos, Bernabé o incluso Lucas, aunque estas propuestas carecen de evidencia concluyente. Argumentos en contra de la autoría paulina, la ausencia de una introducción personal, como en las cartas de Pablo, y el hecho de que no se incluye una salutación final personal sugieren que el estilo y el propósito de Hebreos son diferentes de las cartas paulinas. 3. Contexto y propósito. Independientemente de la autoría, lo que es comúnmente aceptado es que el autor de Hebreos tenía un profundo entendimiento de la tradición judía y de la vida de la comunidad cristiana en ese tiempo. El propósito del libro es exhortar a los creyentes a permanecer firmes en la fe cristiana ante la persecución y las tentaciones de regresar al judaísmo. Conclusión. Aunque la tradición ha vinculado el libro a Pablo, la falta de evidencia clara hace que muchos estudiosos opten por una autoría anónima. Es importante reconocer que independientemente de quién haya escrito Hebreos, el mensaje y su relevancia para la fe cristiana permanecen poderosos y significativos para los creyentes de todas las épocas. Exégesis. 1. Revelación progresiva. Versículos 1 a 2. Dios ha hablado en diferentes épocas y a través de los profetas, lo cual indica una revelación progresiva. La culminación de esta revelación se encuentra en Jesucristo, quien no solo habla por Dios, sino que es su Hijo y el heredero de todas las cosas. Aquí se destaca la idea de que la revelación de Dios es continua, pero Cristo representa la plenitud de esa revelación. 2. Naturaleza de Cristo. Versículo 3. Se describe a Cristo como el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Esto resalta la divinidad de Cristo y su papel único en la creación y sostenimiento del universo. La idea de que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder afirma su autoridad y dominio sobre toda la creación. 3. La obra redentora. El pasaje menciona que Cristo, tras llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad. Esto señala su obra redentora, su ascensión y su posición de autoridad. 4. Superioridad sobre los ángeles.
Versículos 4-14. La comparación entre Cristo y los ángeles es primordial. El autor argumenta que Cristo es superior y justifica esta afirmación citando las Escrituras. Se hace hincapié en que no hay ninguna declaración divina comparable a la que se hace respecto a Cristo: tú eres mi Hijo. La autoridad de los ángeles es reconocida, pero subrayada por la centralidad de Cristo en el plan de Dios. 5. Citas del Antiguo Testamento. El autor utiliza varias citas del Antiguo Testamento, salmos y otras escrituras, para apoyar sus argumentos sobre la naturaleza y la obra de Cristo. Esto demuestra que la revelación de Dios en Cristo está en continuidad con las escrituras hebreas y enfatiza la importancia de esa relación. Hermenéutica. 1. Cristo como el clímax de la revelación. La hermenéutica nos lleva a entender que el mensaje de Hebreos revela a Cristo no solo como un personaje más en la historia de la salvación, sino como el punto culminante de esta. Los lectores deben ver a Cristo como el cumplimiento de las promesas anteriores. 2. Aplicación a la comunidad de creyentes. La superioridad de Cristo debe ser un fundamento para la fe de la comunidad. En tiempos de duda o persecución, recordar la grandeza y el propósito de Cristo puede ofrecer consuelo y fortaleza. 3. La adoración de Cristo. Al resaltar la adoración que recibe Cristo, se invita a los lectores a reflexionar sobre su propia adoración y devoción, contrastando con la reverencia que se debía a los ángeles, sugiriendo que la adoración debe estar centrada únicamente en Cristo. 4. Un llamado a la perseverancia. Este capítulo establece un tono positivo que anima a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, dado que tienen a alguien tan grande y poderoso intercediendo por ellos. Conclusión. El capítulo 1 de Hebreos establece firmemente la supremacía de Cristo sobre todo, incluyendo los ángeles, y presenta a Jesucristo como el cumplimiento de la revelación de Dios. Este entendimiento ofrece un fuerte fundamento teológico para la fe cristiana y alienta a los creyentes a mantener su confianza y compromiso en él, especialmente en tiempos de desafío. Capítulo 11 de Hebreos, presentado de forma continua y sin la numeración de los versículos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella los antiguos alcanzaron buen testimonio. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para salvar a su casa, por la cual condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara, a pesar de haber pasado de edad, recibió fuerzas para concebir, y dio a luz, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena que está a la orilla del mar, incontables. En fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, y si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelan una mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, considerando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio órdenes acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el derramamiento de sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, lo cual intentaron hacer los egipcios, pero fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Ahora, profe, hagamos un resumen teológico con la exégesis y hermenéutica de este capítulo. Gracias. Claro, aquí tienes un resumen teológico con la exégesis y hermenéutica del capítulo 11 de Hebreos. Resumen teológico de Hebreos 11. Contexto general. El libro de Hebreos fue escrito a una comunidad de cristianos que enfrentaban persecución y tentaciones de abandonar su fe en Cristo. El autor busca mostrar la superioridad de Cristo y la importancia de la perseverancia en la fe. En este capítulo, conocido como el capítulo de la fe, se presenta una galería de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Tema central. El capítulo 11 enfatiza que la fe es fundamental para la vida cristiana. Se define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A través de ejemplos de personajes bíblicos, el autor ilustra cómo la fe activa y transforma vidas, permitiéndoles alcanzar promesas divinas. Exégesis. 1. La definición de la fe, versículos 1 a 3. La fe se describe como un conocimiento seguro y una confianza profunda en Dios y en sus promesas. Este entendimiento es fundamental para todo lo que sigue. La creación del mundo se aborda como un acto de fe, mostrando que la comprensión del universo está ligada a la fe en la palabra de Dios. 2. Ejemplos de fe, versículos 4 a 40. Abel ofreció un sacrificio aceptado por Dios, ilustrando que la fe tiene consecuencias en nuestras acciones. Enoc, su relación cercana con Dios le permitió evitar la muerte, destacando la importancia de vivir en comunión con el Creador. Noé, su obediencia a la advertencia divina salvó a su familia y demostró que la fe puede ir contra la corriente del pensamiento popular. Abraham y Sara, se presenta su viaje y herencia, mostrando que la fe es también un viaje hacia lo desconocido, con la esperanza de recompensas futuras. Los ejemplos continúan con figuras como Moisés, quienes vivieron por fe, rechazando las comodidades temporales por algo eterno. 3. La fe en la comunidad, versículos 39 a 40. Se cierra el capítulo reconociendo que todos estos personajes, aunque no vieron cumplidas las promesas en su vida, esperaban un cumplimiento futuro mejor, lo que alude a la realidad escatológica de la fe cristiana. Hermenéutica. 1. Aplicación contemporánea. La fe no es solo un concepto teórico, sino que debe manifestarse en acciones concretas. Cada ejemplo dado se traduce en un llamado a la acción para los creyentes contemporáneos. La idea de esperar es crucial. Los creyentes deben mantener la esperanza y la perspectiva de lo venidero, incluso cuando las circunstancias son adversas. 2. La fe como estilo de vida. A través de las historias contadas, se establece que la fe implica compromiso, sacrificio y una visión que trasciende lo inmediato. Esto propone que los cristianos, al igual que aquellos héroes de la fe, deberían estar dispuestos a seguir a Dios sin importar las dificultades. 3. Unidad de la historia de la salvación. Hebreos 11 muestra cómo la fe ha sido una constante en la historia de la salvación. Tanto los antiguos como los nuevos creyentes están llamados a vivir bajo la misma fe y esperanza en Dios.
Conclusión. El capítulo 11 de Hebreos es un poderoso recordatorio de que la fe es esencial en la vida del creyente. A través de la exégesis de las figuras que expresa, se resalta que la verdadera fe se manifiesta en acciones, sacrificios y una esperanza firme en las promesas de Dios. Al entender y aplicar estas verdades, los creyentes son desafiados a vivir una vida de fe en medio de pruebas y tribulaciones, mirando hacia el cumplimiento final de las promesas divinas. Hebreos 11. ¿Estamos en el Paseo de la Fama de Dios? ¿Hemos visto o visitado alguna vez el Paseo de la Fama de Hollywood? Es la acera más famosa del mundo, con 2.700 estrellas de Hollywood y sumando. Hemos visto en la televisión cómo los actores de Hollywood han colocado sus nombres en forma de estrella en el Paseo de la Fama. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cuáles son los requisitos para que tu nombre aparezca en el Paseo de la Fama? ¿Sabías que Dios también tiene un Paseo de la Fama? ¿Cuál es el requisito principal para que nuestros nombres aparezcan en ese Paseo de la Fama? ¿Puede cualquiera de nosotros, gente común y corriente, formar parte de este Paseo de la Fama o tenemos que ser estrellas como las de Hollywood? Hebreos 11 nos dice cuál es el requisito principal para que nuestros nombres formen parte del Paseo de la Fama de Dios. ¿Y adivinen qué? Todos podemos formar parte de él. Comencemos por identificar el requisito principal, luego veremos cómo podemos conseguir que nuestros nombres formen parte del Paseo de la Fama de Dios. Requisito principal para formar parte del Paseo de la Fama de Dios, Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, versículo 1, nos dice que el requisito principal para formar parte del Paseo de la Fama de Dios es la fe. ¿Qué es la fe según Hebreos 11, versículo 1? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, versión Reina Valera contemporánea. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreos con esta definición? La fe se define normalmente como creer en algo sin ver pruebas concretas, confiando en cambio en la confianza y la convicción. Por lo tanto, si puedes ver algo, no necesitas tener fe en su existencia porque ya tienes una prueba visual. La frase, caminar por fe, no por vista, 2 de Corintios 5, versículo 7, refleja directamente esta idea, lo que significa que la verdadera fe se ejerce cuando creemos en cosas más allá de nuestra percepción física. Generado por la inteligencia artificial de Google. ¿Por qué es la fe un requisito tan importante? Hebreos 11, versículo 6 nos da la respuesta a esta pregunta. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Podemos imaginar una escena en la que acudimos a una persona con autoridad, pero no confiamos en ella o no creemos que pueda lograr lo que vamos a pedirle. No tiene sentido, ¿verdad? Lo mismo ocurre con Dios. Solo por la fe podemos superar cualquier obstáculo en la vida. La fe es el aspecto más importante de nuestra relación con Dios. Por la fe agradamos a Dios. Por la fe podemos mover montañas, véase Mateo 17, versículo 20. Y solo por la fe podemos afrontar los desafíos más difíciles de la vida, incluso la muerte. Veamos algunos ejemplos de lo que afrontaron algunos personajes bíblicos. Leamos Hebreos 11, versículos 30 al 39. Por la fe, cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Por la fe, la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batallas y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. Pero otros fueron atormentados, y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Otros sufrieron burlas y azotes, y hasta cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. ¿Qué promesa? La promesa de la primera y segunda venida de Cristo con su promesa de redención y vida eterna. Sin embargo, gracias a su fe, tenemos su ejemplo. Se perfeccionaron a través de su fe y se han convertido en parte del paseo de la fama de Dios. ¿Cómo podemos desarrollar la fe? Si observamos más de cerca las vidas de cada uno de los personajes bíblicos del paseo de la fama que figuran en Hebreos 11, versículos 4 al 7 y 17 al 22, veremos que cada uno tiene algo especial en su relación con Dios que hizo que su fe fuera sobresaliente. Tomemos como ejemplo a Abraham, también llamado el Padre de la Fe. Abraham es conocido como el Padre de la Fe, porque demostró confianza en Dios, incluso en situaciones difíciles. La fe y la obediencia de Abraham a Dios se consideran ejemplares, generado por la inteligencia artificial de Google. Piénsalo un momento. ¿Quién, con sus 5 sentidos, dejaría su cómodo hogar, su trabajo seguro, su familia y amigos, y su reputación bien establecida en la comunidad, para irse a dónde? No sabía dónde iba. Por la fe, Abraham obedeció cuando fue llamado, y salió sin saber a dónde iba, y se dirigió al lugar que iba a recibir como herencia. Hebreos 11, versículo 8. Esto solo puede hacerse cuando conoces y confías en la persona que te pide que lo hagas. Para desarrollar la fe en Dios, necesitamos conocerlo como lo hacemos con cualquier otra persona. Necesitamos pasar tiempo con Él, conversar con Él a través de la oración y el estudio de su palabra. Hablamos con Dios a través de la oración, y Él nos habla a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, su voz, en forma escrita. Esto se hace a diario. Cuando nos levantamos por la mañana, hablamos con Él. Le damos las gracias por cuidarnos durante la noche y permitirnos ver un nuevo día. Para aquellos que trabajan turnos, la mañana representará cualquier momento en que se despierte de su sueño de 6 a 8 horas. Como hizo Jesús cuando estuvo en la tierra, debemos levantarnos temprano por la mañana para poder tener una relación personal con Dios sin interrupciones. No permitamos que nada ni nadie interfiera en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Él tiene prioridad sobre cualquier otra cosa en nuestras vidas. Durante el día, cuando nos enfrentamos a desafíos o a lo que sea que pueda ocurrir, podemos hablar fácilmente con Dios en nuestra mente, quien a estas alturas se ha convertido en nuestro Padre Celestial porque hemos aceptado su invitación a convertirnos en sus hijos adoptivos. Ver Efesios 1, versículo 5. Nuestra relación con nuestro Padre Celestial se hará más profunda y fuerte cada día, y le confiaremos nuestras vidas porque hemos llegado a amarlo. ¿Qué tienen en común todos los hijos de Dios que forman parte del paseo de la fama, además de la fe? Hebreos 11, versículo 13, nos dice que todos los que forman parte del paseo de la fama tenían una cosa en común: por la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y solo llegaron a ver esto a lo lejos. Pero lo creyeron y lo saludaron, pues reconocieron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Esta es la esperanza de las cosas que no se ven. Esto es fe. ¿Cuál es nuestro desafío hoy? ¿Desarrollaremos la fe? ¿Nos convertiremos en parte del paseo de la fama de Dios? Esta es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Desafortunadamente, muchos han decidido vivir una vida sin preocupaciones porque les parece que va en contra del mundo desarrollar un estilo de vida de fe. La Biblia confirma esto al hacer la siguiente pregunta: ¿pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18, versículo 8. ¿Qué tiene más valor para nosotros, el Salón de la Fama de Hollywood o el Paseo de la Fama de Dios? Depende de nosotros elegir. Podemos decirte por experiencia que la paz y el gozo que experimentamos al tener una relación personal con Dios basada en la fe es de más valor que las riquezas que este mundo puede ofrecer. Y al final, no importa lo que nos ocurra en esta vida, estamos seguros de que disfrutaremos del hogar que Jesús fue a preparar para nosotros, y de que finalmente nos encontraremos con Él y viviremos con Él para siempre. Esto será el mayor gozo que experimentaremos jamás. Vivir en una tierra nueva, donde no habrá más muerte, más sufrimiento, más dolor, es más de lo que podemos imaginar. Te desafiamos a vivir un estilo de vida basado en la fe. Estamos seguros de que una vez que lo experimentes, nunca volverás a tu antiguo estilo de vida. Bendiciones. Muchas gracias, profesoras Abril, Elvira y Estrella, por el análisis del tema 1 La Biblia al día.
Ahora vamos con la segunda parte de nuestro programa para hoy Fundamentos de la Vida Cristiana, la Educación Cristiana, libro texto, la educación de Elena G. de White. Adelante, profesoras. La educación. Escritos de Elena G. de White. La educación. Prefacio. Son por cierto pocos los libros dedicados al tema de la educación que han sido leídos tan ampliamente o que han soportado la prueba del tiempo tan bien como la presente obra que ahora aparece en una nueva y hermosa edición. Los claros y correctos principios fundamentales desarrollados en esta obra han hecho de ella el libro de texto de miles de padres y maestros durante un periodo de más de un siglo. Todo joven debe prepararse para hacer frente a las realidades prácticas de la vida, sus oportunidades, sus responsabilidades, sus derrotas y sus éxitos. La manera en que haga frente a esas experiencias, el que haya de triunfar o ser una víctima de las circunstancias, depende mayormente de su preparación para afrontarlas. La verdadera educación ha sido bien definida como el desarrollo armonioso de todas las facultades. La preparación que se recibe durante los primeros años en el hogar y durante los años subsiguientes en la escuela, es fundamental para el éxito en la vida. En tal educación es esencial el desarrollo de la mente y la formación del carácter. Al definir con agudeza los valores relativos y permanentes que constituyen la verdadera educación en su sentido más pleno, la autora de este libro señala el camino para el logro de ese ideal. Se delinea con claridad una educación que tiende a desarrollar las facultades mentales, a dar destreza a las manos en las tareas útiles, una educación que reconoce que Dios es la fuente de toda sabiduría y entendimiento. El objetivo que impulsa a la autora en sus numerosos escritos sobre el tema de la educación, es que los jóvenes que están en el umbral de la vida se alisten para tomar su lugar como buenos ciudadanos bien preparados para los aspectos prácticos de la existencia, plenamente desarrollados en el sentido físico, temerosos de Dios, con caracteres inmaculados y corazones fieles a los principios. Este volumen constituye la obra más importante en este grupo de escritos en los cuales se sientan los principios esenciales que deben ser comprendidos por los que guían a la juventud en el hogar y en la escuela. La escritora de estas páginas conoció por experiencia personal los problemas de una madre. Como amiga de los jóvenes, y habiendo estado durante muchos años en estrecha relación con instituciones de enseñanza, estaba bien empapada de los problemas de la juventud en su preparación para la obra de la vida. Por encima de todo, se hallaba dotada de un conocimiento y una capacidad extraordinarios como escritora y oradora. La influencia de este volumen no se ha limitado a los Estados Unidos, donde se publicó la edición del libro original en inglés, sino que se ha extendido a todos los continentes del mundo donde han visto la luz ediciones en diversos idiomas. Que esta nueva edición que aparece en castellano divulgue ampliamente los grandes principios de la educación y del carácter, es la ardiente esperanza de los editores y de los fideicomisarios de las publicaciones. De Elena G. de White. Muchas gracias, profesora Abril. Ahora vamos con el análisis de este texto, de la educación de Elena G. de White. Adelante, profesoras Elvira y Estrella. Mapa de intriga, preguntas generadoras. Antes de adentrarnos en el contenido específico, formulemos algunas preguntas que despierten nuestra curiosidad sobre este texto y su relevancia para la educación cristiana. ¿Por qué un libro sobre educación escrito hace más de un siglo sigue siendo considerado relevante hoy en día, especialmente para los principios de la vida cristiana? ¿Qué concepción de verdadera educación se presenta aquí y cómo se distingue de otras perspectivas educativas? ¿De qué manera específica la preparación mencionada en el texto oportunidades, responsabilidades, derrotas y éxitos se relaciona con los principios y valores cristianos? ¿Cómo se entrelazan el desarrollo mental, la formación del carácter y el reconocimiento de Dios como fuente de sabiduría en esta visión de la educación? ¿Qué significa para la autora que los jóvenes se alisten para ser buenos ciudadanos bien preparados, y cómo se alinea esto con los ideales cristianos? Ahora que hemos sembrado algunas preguntas intrigantes, pasemos a la siguiente fase del método. ¿Le parece bien si continuamos con el camino de conexiones? Perfecto, profe. Siguiendo nuestro método MCAG, avancemos al C, camino de conexiones, relaciones clave. En este punto, exploraremos las relaciones y conexiones fundamentales que se presentan en el prefacio del libro La Educación. Podemos identificar varias ideas clave que se conectan entre sí. La perdurabilidad y la amplia influencia del libro. El texto destaca cómo este libro ha sido leído ampliamente y ha resistido el paso del tiempo, influyendo en padres y maestros durante más de un siglo a nivel global. Esto sugiere una conexión con principios educativos considerados atemporales y universalmente relevantes.
La preparación para la vida práctica y el carácter. Se establece una relación directa entre la educación recibida y la capacidad del joven para enfrentar las realidades de la vida, incluyendo tanto los éxitos como las dificultades. Además, se subraya la importancia fundamental del desarrollo mental y la formación del carácter dentro de esta preparación. Aquí vemos una conexión entre la educación integral y el desenvolvimiento en el mundo real. La verdadera educación y el desarrollo armonioso. El prefacio define la verdadera educación como el desarrollo armonioso de todas las facultades. Esto conecta la educación con un crecimiento integral del individuo, abarcando aspectos intelectuales, físicos, espirituales y sociales, aunque no se explicitan todos aquí, la idea de armonioso lo sugiere. La fuente de la sabiduría y el entendimiento. Se explicita una conexión esencial entre la verdadera educación y el reconocimiento de Dios como la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Esto introduce un componente espiritual fundamental en la concepción de la educación que se presenta. El objetivo de formar buenos ciudadanos temerosos de Dios. El propósito de la autora se conecta directamente con la formación de jóvenes que no solo estén preparados para la vida práctica, sino que también posean un carácter inmaculado y fidelidad a los principios divinos, convirtiéndose en buenos ciudadanos. Aquí se vincula la educación con la ciudadanía responsable y la fe religiosa. La experiencia personal de la autora y su perspectiva. Se menciona la experiencia de Elena G. de White como madre y su estrecha relación con instituciones educativas, lo que conecta su perspectiva sobre la educación con la comprensión de los desafíos tanto de los jóvenes como de quienes los guían. Estas conexiones nos ayudan a ver cómo el prefacio establece un marco donde la educación no es solo adquisición de conocimientos, sino un proceso integral que abarca el desarrollo del carácter, la preparación para la vida, el reconocimiento de lo trascendente y la formación de ciudadanos responsables bajo principios divinos. Ahora, profe, ¿le parece que avancemos al ancla de fundamentos para identificar las bases sólidas que sustentan estas conexiones? Claro, profe. Excelente, profe. Ahora nos enfocaremos en la fase A, ancla de fundamentos, base sólida. Aquí, buscaremos identificar las afirmaciones o principios fundamentales que el prefacio presenta como base para su concepción de la educación. Del texto, podemos extraer los siguientes fundamentos sólidos. 1. La importancia de los principios fundamentales claros y correctos en la educación. Se afirma que los principios desarrollados en el libro son claros y correctos, y esta solidez es lo que ha permitido que la obra perdure y sirva como texto para padres y maestros durante más de un siglo. Este es un fundamento sobre la calidad y validez de los principios educativos que se expondrán. 2. La necesidad de preparar a los jóvenes para las realidades prácticas de la vida. Se establece como un fundamento esencial de la educación la preparación para enfrentar oportunidades, responsabilidades, derrotas y éxitos. Esto ancla la educación en la experiencia vital concreta de los individuos. 3. La verdadera educación, como desarrollo armonioso de todas las facultades. Esta definición se presenta como un principio fundamental para entender el propósito y alcance de la educación. Subraya la integralidad del desarrollo humano como meta educativa. 4. La esencialidad del desarrollo de la mente y la formación del carácter. Estos dos aspectos se presentan como pilares fundamentales de la educación, especialmente durante los primeros años en el hogar y la escuela. Esto establece una base dual para el proceso educativo, abarcando lo intelectual y lo moral. 5. El reconocimiento de Dios como la fuente de toda sabiduría y entendimiento. Este es un fundamento teológico crucial que impregna la perspectiva educativa del libro. Sitúa la sabiduría y el conocimiento en un marco trascendente. 6. El objetivo de formar jóvenes como buenos ciudadanos, física y moralmente desarrollados, temerosos de Dios y fieles a los principios. Este ideal se presenta como el objetivo último que impulsa la obra. Establece un estándar integral para la formación de los jóvenes, abarcando dimensiones cívicas, físicas, morales y espirituales. 7. La autoridad de la autora basada en su experiencia personal y su conocimiento del ámbito educativo. Se presenta la experiencia de Elena G. de White como madre y su relación con instituciones de enseñanza como un fundamento que respalda su comprensión de los problemas de la juventud y su preparación. Estos fundamentos proporcionan una base sólida para la concepción de la educación que se desarrollará en el libro. Ahora, profe, estamos listos para buscar las joyas de insight que emergen de este análisis. ¿Continuamos? Gracias, estuvo excelente, profe. Llegamos a la fase final y más reveladora de nuestro análisis MCAG,
joyas de insight, revelaciones significativas. A partir del mapa de intriga, el camino de conexiones y el ancla de fundamentos que hemos explorado, podemos extraer las siguientes joyas o revelaciones significativas del prefacio de La Educación. 1. La educación trascendente. Una joya clave es la concepción de la educación que va más allá de la mera adquisición de conocimientos o habilidades prácticas. Se presenta como un proceso que busca el desarrollo integral del ser humano, abarcando la mente, el carácter y la dimensión espiritual, al reconocer a Dios como la fuente última de sabiduría. Esto sugiere que la educación cristiana, desde esta perspectiva, no es secular sino inherentemente conectada con lo divino. 2. La formación del carácter como pilar central. El prefacio resalta la formación del carácter como un componente esencial de la verdadera educación, al mismo nivel que el desarrollo mental. Esto nos revela que la educación cristiana enfatiza la importancia de cultivar virtudes y principios morales sólidos en los jóvenes, preparándolos no solo para el éxito académico o profesional, sino para una vida íntegra. 3. La relevancia perenne de los principios fundamentales. El hecho de que el libro haya perdurado por más de un siglo sugiere que los principios educativos que contiene se consideran atemporales y universales. Esto implica que la educación cristiana, basada en estos fundamentos, busca principios que trascienden las modas y los cambios culturales, ofreciendo una guía duradera para la formación de los jóvenes. 4. La conexión entre preparación terrenal y propósito divino. La obra busca preparar a los jóvenes para las realidades prácticas de la vida, al mismo tiempo que los alista para ser temerosos de Dios y fieles a los principios. Esto revela una visión de la educación cristiana que integra la vida terrenal con un propósito trascendente, donde el éxito en la vida se mide no solo por logros materiales, sino también por la integridad espiritual y la ciudadanía responsable bajo la guía divina. 5. La autoridad que emana de la experiencia y la fe. La mención de la experiencia personal de la autora como madre y su conexión con instituciones educativas, junto con su profunda fe, sugiere que la perspectiva presentada se basa tanto en la observación práctica como en convicciones espirituales. Esto implica que la educación cristiana, tal como se plantea aquí, se nutre de la sabiduría humana y la revelación divina. Finalmente, en conclusión, el análisis MCAG del prefacio de La Educación nos revela que la educación cristiana, desde la perspectiva de Elena G. de White, se fundamenta en principios atemporales que buscan el desarrollo integral del individuo, priorizando la formación del carácter y reconociendo a Dios como la fuente de toda sabiduría. Su objetivo es preparar a los jóvenes para la vida práctica imbuidos de principios divinos, convirtiéndolos en ciudadanos responsables y personas de fe. Así hemos concluido nuestro análisis. Las preguntas para reflexionar son: 1. ¿Qué reflexiones le surgen a partir de este ejercicio? 2. ¿Hay algún aspecto en particular que le gustaría profundizar? Déjenos saber en los comentarios y si le ha gustado. Gracias por su me gustó. Gracias a Dios primeramente y a todos los que se mantuvieron presentes en esta clase de Fundamentos de la Vida Cristiana, clase 209A de la serie Feliz para Siempre. Ahora cerramos con nuestro lema y el hermano José Moreno, fundador y diseñador del ministerio Conéctate a Jesús. Adelante, hermano Moreno. Bendiciones. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo.